Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Horas antes de culminar el plazo establecido por el Consejo Nacional Electoral para la postulación de candidatos, la plataforma unitaria de la oposición confirmó que luego de un extenso y difícil proceso de deliberación interna, tomó la decisión de participar en las elecciones regionales y municipales de noviembre, con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. La oposición reiteró que el proceso electoral no será justo ni convencional, pero dijeron lo entienden como un terreno de lucha útil para fortalecer a la ciudadanía e impulsar elecciones presidenciales y legislativas libres. El dirigente político Henry Ramos dijo que prácticamente todos los candidatos han sido definidos. En los sitios donde persisten problemas, estamos arbitrando fórmulas para dilucidar y ya prácticamente todos los casos están resueltos, ¿no es cierto? A juicio de la politóloga Ana Milagros Parra, la oposición no postuló candidatos con anticipación por falta de coordinación interna y como resultado de lo que califica como la estrategia de división implementada por el gobierno. Y es una crítica también a la oposición el hecho de que si ya conocen la actitud y el comportamiento del chavismo, ¿por qué no se anticiparon al hecho de que esto era lo que estaba pasando y lo que iba a pasar? El problema de esto en la oposición es que no se terminó de unir estratégicamente, porque participes o no, lo que importa es qué vas a hacer después. Varios analistas coinciden en que el escenario más probable es que el gobierno triunfe en el proceso electoral y obtenga la mayoría de los cargos para la elección, por lo que consideran prudente que la oposición evalúe cuál será la respuesta que ofrecerá al país un día después de los comicios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Aun cuando se confirmó que será un máximo de 4.000 refugiados afganos los que Colombia acogerá, todavía no se sabe cuándo llegarán al país. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, dijo que su llegada se dará una vez que el gobierno de Estados Unidos logre unificar las familias, cuyos miembros actualmente se encuentran dispersos en países como Alemania, Italia y Emiratos Árabes, y destacaron que los refugiados deberán someterse a los controles sanitarios una vez lleguen a territorio colombiano. PCR al ingreso del país, aislamiento preventivo obligatorio, vacunación y cobertura médica. Migración Colombia reiteró que la permanencia de los refugiados afganos será temporal y todos los gastos de su estadía serán costeados por el gobierno de Estados Unidos, y aunque su permanencia será en hoteles, tendrán libertad de movilidad, pero con algunas restricciones. Podrán salir por territorio nacional. Desde Migración Colombia ya estamos trabajando en un mecanismo de identificación. Durante este tiempo, los afganos no podrán trabajar, no podrán estudiar, se trata exclusivamente de una actividad humanitaria de amparo en la ciudad. Asimismo, el gobierno colombiano fue enfático en señalar que no se permitirá el ingreso al país de ninguna persona que tenga antecedentes o vínculos con organizaciones terroristas. Si una de esas personas llegara a representar un riesgo para Colombia, por supuesto que no va a entrar a territorio nacional. El funcionario aclaró que si alguno de estos extranjeros llegara a cometer actos ilegales en Colombia, tendrían consecuencias judiciales o administrativas tales como la expulsión del país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Funcionarios de la administración Biden en la Casa Blanca insisten en defender la posición del mandatario con relación a los estadounidenses que aún permanecen en Afganistán, entre 100 y 200, según dijo el secretario de Estado Antony Blinken el lunes, advirtiendo que pese a la salida definitiva de las tropas, persistirán en el esfuerzo de ayudarlos, diciendo textualmente, si ellos quieren salir del país. Luego del discurso del presidente Biden el martes, declarando oficialmente el fin de la guerra en la que participó Estados Unidos por 2 décadas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondió preguntas que el mandatario no quiso absolver cuando terminó su alocución. Entre las múltiples consultas que se hicieron, estuvo la forma en la que se ejecutará el mecanismo diplomático. Establecer una presencia en Doha, que ya está en marcha, que es un lugar desde donde podremos operar diplomáticamente para que podamos tener acceso con funcionarios consulares y diplomáticos que puedan interactuar con ciudadanos estadounidenses u otros socios afganos que deseen partir, dijo. Psaki fue enfática al afirmar que el compromiso del presidente Biden con los compatriotas que permanecen en Afganistán y de los afganos que colaboraron con el país en estos 20 años no ha cambiado. El presidente mantiene su
su compromiso de sacar a todos los ciudadanos estadounidenses que quieren salir. Ese es un compromiso duradero, uno que no cambiará y en el que nos enfocaremos todos los días, afirmó. Consultada sobre el mensaje al presidente Biden de un intérprete afgano identificado solamente como Mohammed y publicado por el New York Post, pidiendo al presidente ayudarlo a salir de Afganistán luego de que acudiera con fuerzas estadounidenses a salvar su vida y la de otros senadores en 2008, Psaki respondió: y nuestro enfoque en este momento es lo que escuchamos del general McKenzie y otros en las últimas 24 horas. Es la fase diplomática la que está en efecto y lo sacaremos. Honraremos su servicio y estamos comprometidos a hacer exactamente eso, dijo Psaki. La controversia alrededor de los que se quedaron en Afganistán luego de la salida definitiva de las tropas y el cierre de la operación de evacuación más grande en la historia del país continúa y plantea interrogantes que solo el tiempo podrá responder. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. En medio de intensas críticas por la caótica evacuación de Afganistán llevada a cabo por el gobierno estadounidense, el presidente Joe Biden se dirigió a la nación el martes y defendió el fin de la guerra más larga de Estados Unidos. Los talibanes celebraron en las calles de Kabul la partida de los últimos aviones estadounidenses y que supusieron la retirada completa del ejército estadounidense de Afganistán. Y el mandatario estadounidense aseguró que no iba a extender una guerra para siempre y tampoco haría lo mismo con la salida. El presidente Biden repitió una vez más sus motivos para poner fin a un conflicto armado que ha durado 2 décadas y ha pasado por 4 presidentes estadounidenses. Nos quedamos con una decisión simple: o cumplir con el compromiso asumido por la última administración y salir de Afganistán, o decir que no nos íbamos y enviar a otras decenas de miles de tropas más para regresar a la guerra. Esa fue la elección, la verdadera elección entre irse o escalar. Los 2 ataques suicidas de la semana pasada efectuados por el grupo terrorista ISIS-K, también conocido como la Red Khorasan, una rama autoproclamada del grupo militante ISIS y que se cobró la vida de 13 soldados estadounidenses y más de 150 civiles afganos, desencadenó más críticas a la retirada. Pero algunos analistas aseguran que el presidente Biden no se equivoca al terminar la misión ahora, como defiende Charles Kupchan, miembro principal del Consejo de Relaciones Exteriores. A largo plazo, creo que la retirada se parecerá más a la retirada de Vietnam. A corto plazo, un éxito. A largo plazo, despejó el camino para restablecer las prioridades estratégicas y reenfocar la política exterior estadounidense, invertir en la economía nacional en lugar de la economía en el extranjero. Del mismo modo, la retirada también se vio empañada por escenas caóticas cuando los afganos, temerosos de un gobierno en manos de los talibanes, se apresuraron al aeropuerto con la esperanza de ser evacuados. Pese a estas escenas, Biden defendió la operación, afirmando que ninguna nación ha hecho algo así en toda la historia y solo Estados Unidos posee la capacidad, voluntad y la habilidad para hacerlo, y lo hicimos hoy, enfatizó el mandatario. Al mismo tiempo, la administración prometió sacar del país a unos 200 estadounidenses autoidentificados que todavía se encuentran en territorio afgano. Mientras tanto, los críticos dicen que potencialmente miles de afganos que ayudaron a los estadounidenses durante la guerra se han quedado atrás y ahora temen las represalias de los talibanes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Los programas radiales Confidencial Radio y Onda Local fueron suspendidos por Radio Corporación, emisora por la que se difundían con el argumento de estar relacionados con un caso de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El periodista Julio López, director de Onda Local y cuyo programa era considerado crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, explicó a La Voz de América que los ejecutivos de la emisora le enviaron una notificación de carácter confidencial para informarle sobre esa decisión. Me parece absurda esa posición de la radio, porque entonces deberían cerrar la radio, porque don Fabio Gadea también ha sido citado en la fiscalía por el mismo caso. En tanto, el programa Onda Local ha sido suspendido en 3 radioemisoras, primero de Radio La Primerísima, donde fue transmitido durante 17 años hasta 2017, luego de Radio Universidad y finalmente de Radio Corporación, considerada uno de los últimos espacios radiales independientes que sigue al aire en Nicaragua. En el caso de Confidencial,
Radial, este medio ya había sufrido 2 allanamientos desde 2018 y recientemente Carlos Fernando Chamorro fue acusado por supuesto lavado de dinero, bienes y activos, apropiación, retención indebida y gestión abusiva, cargos de los que se defendió a través de su programa esta semana que se difunde por YouTube. Nos sacaron de la televisión abierta en el canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de Confidencial Radio en Radio Corporación. Pero aquí estamos haciendo periodismo. Por su parte, la dirección de Radio Corporación ha pedido comprensión por la decisión. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Con el apoyo de la empresa privada, universidades, Ejército, Cruz Roja, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso logra la meta de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días de gobierno. La llegada de miles de vacunas cada semana de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y CanSino, junto con la iniciativa COVAX desde que empezó el plan, ha sido fundamental para llevar a cabo el proceso. La ministra de Salud, Jimena Garzón, reconoce. Quiero anunciar con mucha emoción y esperanza que a esta hora hemos ya superado ampliamente los 8.4 millones de personas vacunadas. Las vacunas fueron colocadas de acuerdo a la disponibilidad que tenía el Ministerio de Salud Pública, organismo que ha manejado desde el inicio el plan de vacunación sin que los ecuatorianos pudieran elegir una marca específica para ser inoculados. Los ciudadanos mencionan que el proceso ha sido muy bueno, especialmente en la colocación de la segunda dosis. Henry Estrada es uno de ellos. Muy fácil, muy rápido y muy bien. En la actualidad, más de 300 centros permanentes atienden la vacunación a nivel nacional y para las comunidades rurales de la Sierra, Costa y Amazonía se está trabajando con brigadas móviles, lo señala el viceministro de Gobernanza del Ministerio de Salud, José Roales. Y tenemos 400 brigadas móviles que están recorriendo barrios, que están recorriendo comunidades rurales. Ecuador ha implementado un formulario de declaración de salud del viajero para quienes llegan al país que debe ser llenado de manera obligatoria al arribo en el aeropuerto y también exige la prueba de antígenos y PCR. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Los remanentes del huracán Ida se unirán con un frente estancado para producir una amenaza significativa de lluvias torrenciales y tornados aislados a más de 48 horas desde que azotó la costa en el sur de Luisiana como un potentísimo huracán categoría 4. Su paso provocó grandes inundaciones por marejadas ciclónicas y una destrucción general por sus vientos en áreas cercanas y al sur de Nueva Orleans. Los avisos de inundaciones repentinas se extienden por más de 1.200 millas, abarcando desde la franja oeste de la Florida en el sur hasta Cape Cod a Massachusetts en el norte. El Servicio Meteorológico Nacional ha incluido una gran parte de esa zona en un nivel 3 de 4 de riesgo moderado de lluvias excesivas e inundaciones repentinas, incluyendo las principales ciudades como Washington, D.C., Baltimore, Nueva York y Boston. A medida que Ida avanza por la costa este, le acompaña un riesgo creciente de tornados, con el potencial de crearse embudos dispersos que podrían aparecer con poca advertencia. Las alertas de tornados se emitirían con el avance de la tormenta y se espera que gran parte del miércoles se alertará a las áreas al este del centro de desintegración de Ida. Ida era una depresión tropical el martes por la mañana, lo que significa que sus fuertes vientos habían disminuido en gran medida. Sin embargo, su extenso remolino de fuertes precipitaciones seguía amenazante. Hoy Ida comenzará a desarrollar sus propios frentes e interactuará con los preexistentes, y el jueves arrastrará a su paso una banda de aire más frío y seco hacia el sureste. Ida tocó tierra el domingo como huracán de categoría 4, 16 años después del huracán Katrina, evocando el recuerdo de un desastre que dejó más de 1.800 muertos en 2005 y devastó Nueva Orleans. John F. Burnett, Voz de América, Washington. California vive uno de los peores veranos de su historia debido a los agresivos y descontrolados fuegos que arrasan todo cuanto encuentran a su paso, dejando un mar de cenizas que costará tiempo, esfuerzo y recursos económicos hasta que pueda recuperarse. El incendio forestal Dixie, el más grande del estado desde que se tienen registros y que se inició el 14 de julio, ha consumido ya más de 326.000 hectáreas y pese a que los bomberos lograron controlarlo en casi un 50%, continúa
continúa causando estragos y avanza vertiginosamente, alentado por los vientos y obligando a miles de personas a abandonar sus casas ante la proximidad de las llamas. Al mismo tiempo, hace 2 semanas irrumpió el incendio forestal Coldor, generando una nueva alarma sobre miles de californianos cuyas vidas se vieron en peligro ante el imparable avance del fuego. Por ahora, Coldor obligó a más de 25.000 personas a abandonar sus residencias y los bomberos del estado informaron que solo han logrado contener el 16% de un fuego que ya ha arrasado más de 77.000 hectáreas. Ante este desolador panorama, el gobernador de California, Gavin Newsom, visitó una de las zonas afectadas y explicó la dura situación por la que atraviesa el estado. Estamos aquí en el incendio de Coldor. Tenemos alrededor de 2.100 personas trabajando en este incendio, personal profesional, ante uno de los 12 incendios activos a gran escala aquí en el estado de California. Alrededor de 1.6 millones de acres se quemaron en lo que va del año. Además, el gobernador declaró el estado de emergencia a los condados de Alpine, Amador y Placer y pidió a sus ciudadanos que se preparen para evacuar de inmediato si así lo solicitasen las autoridades locales. Mientras tanto, los bomberos y socorristas trabajan día y noche sin descanso para sofocar el ímpetu de las llamas y combatir más de una docena de grandes fuegos que continúan propagándose rápidamente dadas las secas condiciones del árido terreno. Estas devastadoras e impactantes escenas que llegan hoy desde el oeste de Estados Unidos son el resultado directo del cambio climático, según apuntan los expertos científicos, quienes además exigen medidas urgentes para prevenir más incendios en el futuro. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitará hoy la Casa Blanca con la firme intención de reforzar las relaciones con el gobierno del presidente Joe Biden en temas de seguridad y para tratar de persuadir al gobierno estadounidense para que aumente las sanciones contra un nuevo gasoducto ruso que pasará por alto su país y al que el presidente ucraniano considera una poderosa arma geopolítica para Rusia. El presidente Zelensky ha dicho que sería una gran victoria para Moscú y una pérdida personal para el presidente Biden si se construye este proyecto, y considera que sería un grave error político que Estados Unidos no impida el desarrollo del oleoducto Nord Stream 2, con el que Rusia espera enviar gas a Alemania, con el que Ucrania dejaría de recibir unos $3.000 millones en tarifas de tránsito anuales, que es el pago que actualmente hacen las empresas rusas que envían gas a Europa a través de los oleoductos existentes que pasan por territorio ucraniano. Hasta el momento, el presidente Biden ha expresado su oposición a la construcción de este oleoducto porque considera que es una grave afectación al medio ambiente. Sin embargo, ha optado por no castigar a la empresa alemana que supervisa la construcción del proyecto, aunque no descarta anunciar sanciones para empresas y barcos rusos. Otro de los puntos importantes en esta reunión será el tema de la seguridad y ayuda militar que Estados Unidos brinde a Ucrania, que ya fue autorizada por el Congreso estadounidense por un monto de $60 millones, al ser considerado por el gobierno de los Estados Unidos como necesario debido al aumento de la actividad militar rusa a lo largo de la frontera con Ucrania. Esta ayuda será complementaria a los $125 millones anunciada por el Pentágono en marzo. Recordemos que Rusia se anexó a la península de Crimea, ubicada en territorio ucraniano, en 2014 y desde allí ayuda a grupos separatistas en el este de Ucrania, algo que claramente genera una importante tensión militar en la zona. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la vacunación en Estados Unidos, que ha sobrepasado las 4.000 millones de dosis aplicadas y sin embargo hay un gran número de estadounidenses y latinos que rechazan la oportunidad de protegerse. Sobre este tema y la forma de convencer a los que rechazan la vacunación es esta entrevista de nuestro colega Tomás Guevara con el doctor Gilberto López, experto en salud pública y social, y el reto de la campaña de vacunación para llegar a ese segmento específico. Varias cosas que están aquí afectando, específicamente con la comunidad latina. Primero, su primera pregunta de cómo van las diferentes campañas. En lo general van bien. Estamos viendo que sí hay más gente vacunándose, aunque se detuvo el incremento que había en vacunación, se detuvo y no estamos avanzando tal vez como quisiéramos, al pace que quisiéramos. Y eso se debe a varias cosas. Una, que ya estamos llegando a la población, al grupo que desde el principio no se iban a poner la vacuna. Entonces estamos llegando
los que están quedando son los que son más reluctant por muchos motivos. Entonces estas campañas han sido efectivas. Estamos viendo la campaña de nosotros, hemos llegado casi a 2 millones de personas en los últimos meses y estamos viendo que sí, la gente está poniendo atención. El único problema es que muchos de estos mensajes están llegando por medios y a comunidades que ya están propensas a ponerse la vacuna o que están indecisas, tal vez sí, tal vez no. Entonces, estamos llegando donde esa gente ya está escuchándonos. Tenemos que llegar a esas poblaciones a las que no creen o no se van a poner la vacuna por X motivo. A esas comunidades no hemos hecho un buen rol en llegar a ellos, ¿no? Y es lo que estamos haciendo nosotros. Y nosotros en nuestra campaña lo estamos haciendo estamos usando el arte. Entonces estamos colaborando con Lalo Alcaraz, que es un cartoonist aquí en el área de California, y vamos a hacer unas animaciones que son un poquito más, ¿cómo diré?, fuera de lo normal, tal vez más para adultos, con un poquito más de comedia, un poquito dark humor, como le dicen, tal vez, para llegar a esas poblaciones que en general no estamos llegando. Entonces eso es lo que está pasando con las campañas. Otra cosa que yo he visto, que por ejemplo, si va a cualquiera de esas farmacias, corporate pharmacies que hay que están dando la vacuna, es difícil saber si tienen vacuna, si no tienen vacuna, a qué horas ponen la vacuna, se necesita cita, no se necesita cita. Y eso se me hace increíble, que corporaciones que saben cómo llegar a la comunidad latina, son expertos en hacer marketing a la comunidad latina, ¿por qué no están haciendo un mejor papel en hacer marketing para esta vacuna? Entonces también no está llegando la información de dónde, cómo, cuándo y ponerme la vacuna. Entonces esos son varios factores que estamos viendo nosotros. Doctor López, ¿cuán grave es la situación a nivel nacional con el número de contagios de COVID que se están registrando en los últimos días? ¿Y qué señales de alerta nos está dando todo esto? Sí, no, es muy grave, específicamente en nuestra comunidad latina, que tenemos un índice más alto de trabajar en trabajos que nos ponen a grande riesgo. Por ejemplo, la cocina, los hoteles, casi todos, la agricultura, todos esos trabajos donde la gente no tiene forma de social distancing, no tiene muchas veces protecciones si se llegan a enfermar. Entonces estamos viendo que con este Delta variant, que es más, se transmite más rápido y tal vez sea más fuerte que la previa, va a llegar a estas comunidades primero. Es igual como pasó la primera vez. Específicamente en los lugares, en los condados o en los estados donde la política está preveniendo que ciertas organizaciones o empresas requieran máscaras o requieran vacuna. Entonces vamos a ver que en esas comunidades, en esos estados, el índice está subiendo más de lo normal y va a afectar, igual como la primera vez, va a afectar desproporcionadamente a las comunidades de color, la comunidad latina. Era el doctor Gilberto López, gestor de un grupo técnico para promover la vacunación en Estados Unidos entre hispanos a nivel nacional. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.